Pillé a mi esposo y a su amante en un encuentro secreto en el parque. En ese momento, sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Lo que él no esperaba era que yo usaría esa traición para cambiar las reglas del juego de una vez por todas. La puerta del pequeño apartamento chirrió al abrirse, resonando en la sala silenciosa. Camila entró, cargando las bolsas del mercado y su bolso lleno de exámenes por corregir. El reloj en la pared marcaba las 20:42, y la sensación de agotamiento parecía aferrarse a cada parte de su cuerpo. Eduardo estaba allí, tirado en el sofá, como de costumbre. El celular brillaba en sus manos y la televisión mostraba algún programa irrelevante con el volumen bajo. Ni siquiera giró la cabeza al escuchar el sonido de la puerta. «Hola, amor», dijo Camila, intentando sonar animada, aunque el cansancio hacía que su voz sonara más débil. Eduardo murmuró algo, sin despegar los ojos de la pantalla del celular. La respuesta seca la hirió como una aguja. No era la primera vez. Ni la segunda. Camila suspiró bajito y fue directo a la cocina. El fregadero estaba lleno de platos acumulados desde la noche anterior, y la encimera desordenada con paquetes abiertos y restos de comida. La escena era un reflejo perfecto del caos que parecía haber invadido su vida. Organizó las compras mientras intentaba contener la irritación creciente. Desde el otro lado de la casa, Eduardo seguía absorto en su celular, riendo bajo por algo que ella desconocía. Por un momento, Camila lo observó desde la puerta entreabierta de la cocina. Era difícil reconocer al hombre del que se había enamorado hace tantos años. Tenía esa sonrisa fácil y carismática que un día la conquistó, pero ahora parecía reservada para todos menos para ella. 5 años de matrimonio habían pasado, pero los últimos 2 parecían una larga sucesión de días iguales. Camila era profesora en una escuela pública, daba clases a grupos numerosos y además llevaba trabajo a casa. Cada mes calculaba meticulosamente el presupuesto ajustado para pagar las cuentas, poner comida en la mesa e intentar ahorrar algo de dinero. Eduardo, en cambio, estaba desempleado. Al principio, ella lo apoyó sin vacilar. Todos pasan por momentos difíciles, se decía a sí misma. Pero, con el tiempo, empezó a notar que ese momento difícil no era algo pasajero. «Estoy resolviendo las cosas, amor. Solo necesito más tiempo», decía él cada vez que ella preguntaba por sus búsquedas de empleo. Eduardo pasaba los días en casa, pero no ayudaba con las tareas domésticas y, últimamente, parecía distante, frío. Camila sentía que cargaba el peso de 2 mundos sobre sus hombros, el trabajo y el hogar. Y mientras ella se desvivía, él parecía cada vez más ausente. Una noche en particular, mientras Camila corregía exámenes en la mesa del comedor, escuchó a Eduardo reír bajo mientras miraba su celular. «¿Qué es tan gracioso?», preguntó, intentando iniciar una conversación. Él respondió evasivamente: «Nada importante, algo de un amigo». Luego, giró el celular hacia sí, casi de manera automática, como si no quisiera que ella viera algo. Ese gesto encendió una alarma. Pequeña, pero suficiente para acelerar su corazón. Intentó ignorar esa sensación. «Debo estar paranoica», pensó, volviendo a la pila de exámenes. Pero la idea de que algo iba mal permaneció en su mente. En los días siguientes, empezó a notar otras señales. Eduardo salía sin avisar y regresaba tarde, siempre con excusas vagas. «Fui a encontrarme con un amigo para hablar de trabajo», decía. «Oh, pasé por la agencia, pero estaba cerrada». Las excusas eran convincentes al principio, pero comenzaron a sonar repetitivas, como si las dijera en piloto automático. Una noche de viernes, Camila decidió abrirse con su mejor amiga, Renata, mientras tomaban un café. «¿Crees que estoy exagerando?», preguntó en voz baja. Renata guardó silencio unos segundos antes de responder. «No quiero sembrar dudas, pero tú misma sientes que algo está mal, ¿verdad? Quizás sea hora de mirar las cosas con más atención». La conversación resonó en la mente de Camila. Esa noche, acostada en la cama junto a Eduardo, que dormía profundamente,
Miró el techo sintiendo una mezcla de tristeza y dudas. Quería creer que solo era una fase, como tantas otras que ya habían enfrentado. Pero algo dentro de ella le decía que esta vez era diferente. Los días pasaron, y las señales de desinterés de Eduardo se hicieron más evidentes. Camila comenzó a notar cómo él desviaba la mirada cada vez que ella intentaba hablar del futuro o de sus dificultades en el trabajo. Cuando le contaba algún problema con los alumnos, él apenas asentía, desinteresado, antes de cambiar de tema. Poco a poco, Camila empezó a guardar sus frustraciones para sí misma, cansada de hablar y no ser escuchada. Entonces, una mañana de sábado, mientras limpiaba la casa, encontró una camisa de Eduardo tirada en el cesto de ropa. Un perfume dulce, femenino, impregnaba la tela. Camila se quedó paralizada por unos segundos, sosteniendo la prenda. Su mente intentó justificarlo. Podría haber sido un accidente. Quizás algo de la lavandería. Pero una parte de ella sabía que eso no tenía sentido. Ese día marcó el inicio de un cambio sutil pero definitivo. Camila empezó a observar a Eduardo con más atención. Cada salida repentina, cada sonrisa distante, cada excusa absurda parecía confirmar sus sospechas. No quería creerlo, pero la desconfianza crecía, haciendo imposible ignorarla. Mientras lavaba los platos esa noche, con Eduardo en el sofá al fondo, Camila sintió algo que nunca había sentido antes: rabia. No solo por lo que él hacía, o por lo que sospechaba que hacía, sino por cómo él la hacía sentir. Como si no fuera suficiente. Como si todos sus esfuerzos no tuvieran valor. Pero Camila aún no estaba lista para confrontarlo. No era de su naturaleza actuar impulsivamente. En lugar de eso, decidió esperar. Observar. Y descubrir la verdad. Aunque esa verdad fuera dolorosa, sabía que debía enfrentarla. Ese martes, Camila se despertó con una mezcla de cansancio y una inquietud inexplicable. La rutina la esperaba como siempre: una ducha rápida, un café apresurado, y los cuadernos y exámenes apilados en su bolso. Mientras ajustaba la blusa frente al espejo, su reflejo parecía hacerle una pregunta silenciosa: ¿hasta cuándo? El día transcurrió como de costumbre en la escuela, con alumnos inquietos y problemas acumulados, pero una reunión cancelada al final de la tarde le dio algo raro: unas horas libres. Era una oportunidad de oro para escapar del ruido y la presión, así que decidió ir al parque cerca de casa. Ese lugar, con sus altos árboles y el suave sonido del viento, siempre había sido su refugio para corregir exámenes o simplemente respirar profundo. Mientras caminaba por el parque, sintió que su corazón se desaceleraba por primera vez en el día. Escogió un banco apartado, bajo la sombra de un árbol floreado, y comenzó a organizar los papeles. Estaba distraída, sumergida en una redacción especialmente creativa de un alumno, cuando una risa a lo lejos la hizo levantar la vista. El sonido, aunque distante, le resultó familiar. Miró a su alrededor y su corazón dio un vuelco al reconocer la silueta en la distancia. Eduardo. Estaba sentado en otro banco, a unos metros. Por un instante, Camila sintió una mezcla de sorpresa y esperanza. Tal vez él estuviera allí por casualidad, intentando despejarse, o quizás incluso tuviera una entrevista de trabajo cerca. Era un pensamiento reconfortante. Casi llamó su nombre, pero algo la detuvo. Fue entonces cuando vio a otra persona acercarse. Una mujer. La expresión de Camila cambió de inmediato. La sonrisa que empezaba a formarse se congeló en su rostro. La mujer, de cabello oscuro y vestido ligero, se sentó al lado de Eduardo con una familiaridad que la hizo estremecerse. Camila permaneció inmóvil, tratando de encontrar una explicación lógica para aquello. Podría ser una amiga, una colega, algo profesional, pero las risas despreocupadas y los toques sutiles entre ellos contradecían cada una de esas suposiciones. Camila decidió observar desde lejos, con el corazón acelerado como si hubiera corrido una maratón. Eduardo estaba relajado, muy diferente del hombre apático y distante que ella veía en casa. Inclinaba el cuerpo hacia la mujer, compartiendo sonrisas y palabras que ella no lograba escuchar.
y entonces sucedió. El beso. Fue rápido, pero definitivo. Eduardo tomó el rostro de la mujer entre sus manos y la besó con una intimidad que Camila no veía desde hacía mucho tiempo. Sintió como si el suelo bajo sus pies desapareciera. La visión de aquel gesto, que debía ser exclusivo entre ellos, la destrozó. Su respiración se volvió irregular, y las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero no permitió que cayeran. No allí. Con las manos temblorosas, sacó su celular y tomó algunas fotos. No sabía exactamente por qué lo hacía. Tal vez fuera el instinto de querer registrar aquella traición, como una prueba irrefutable para cuando llegara el momento del enfrentamiento. O tal vez era porque, en el fondo, aún no creía lo que estaba viendo. Guardó el teléfono y sintió una oleada de náuseas subirle al estómago. No podía seguir mirando. La escena parecía más larga de lo que realmente era, como si el tiempo se hubiera ralentizado para prolongar su dolor. Se levantó lentamente, intentando no llamar la atención, y comenzó a caminar en dirección opuesta. Cada paso pesaba como si cargara sobre sus hombros los años de dedicación que acababan de ser arrojados al vacío. Mientras se alejaba, flashes de recuerdos invadieron su mente: el día en que Eduardo le pidió matrimonio, las promesas de construir una vida juntos, las noches en que lo consoló durante los momentos difíciles. Todo le parecía ahora una gran mentira. Eduardo no solo era frío y distante, era desleal. Cuando llegó a casa, todavía aturdida, la ira comenzaba a mezclarse con el dolor, creando un torbellino de emociones que no sabía cómo controlar. Entró en el apartamento vacío y dejó caer su bolso al suelo. Durante un instante, permaneció inmóvil en la sala, mirando al vacío, hasta que finalmente las lágrimas brotaron. Pero no eran solo lágrimas de tristeza. Había algo más profundo, una sensación de traición que no venía únicamente de Eduardo, sino de sí misma. Se sintió tonta por haber ignorado las señales, por haber creído durante tanto tiempo en excusas ridículas. Fue al dormitorio y se sentó en la cama, abrazando una almohada como si eso pudiera contener el caos que llevaba dentro. Su mente se debatía entre las escenas del parque y las dudas que la consumían. ¿Por qué lo hizo? ¿Desde cuándo pasa esto? ¿Es que yo no soy suficiente? Las preguntas venían como una avalancha, pero no había respuestas. De repente, el teléfono vibró. Era un mensaje de Eduardo. Decía que estaba retrasado porque una reunión se alargó más de lo esperado y que pronto estaría en casa. Camila miró la pantalla, sintiendo una oleada de furia crecer en su interior. La mentira era descarada, y la idea de pretender que todo estaba bien le parecía insoportable. Pero, al mismo tiempo, sabía que no podía actuar impulsivamente. Aún no. Eduardo era hábil manipulando situaciones, y Camila quería asegurarse de que, cuando lo enfrentara, no tuviera escapatoria. Necesitaba más pruebas, un plan. Su dolor comenzaba a transformarse en una determinación silenciosa. Decidió que no lloraría más esa noche. Guardó las fotos que había tomado en el parque en una carpeta oculta de su celular. Luego fue al baño, se lavó el rostro y se miró en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada tenía los ojos rojos y cansados, pero también algo nuevo, un brillo de quien no sería engañada nunca más. Cuando Eduardo llegó, sonriendo como si nada hubiera pasado, Camila lo saludó con una normalidad que incluso a ella le sorprendió. Por dentro, su mente bullía, pero supo ocultar cada rastro de su dolor. Eduardo la besó en la frente y se fue a bañar, como si aquel día fuera igual a cualquier otro. Lo que él no sabía era que, en ese mismo instante, Camila empezaba a construir el inicio de su propia venganza. Camila nunca había imaginado que sería capaz de vivir bajo una fachada tan convincente. Desde el día en el parque, su mundo parecía girar en un frágil equilibrio entre la normalidad forzada y el caos interno. Eduardo seguía volviendo a casa con la misma actitud despreocupada, hablando de trabajos inexistentes, mientras ella sonreía, fingiendo creer cada palabra. Pero, por dentro, Camila estaba rota. La escena de él con su amante en el parque se repetía como una película interminable en su mente. Cada risa que él daba,
Cada gesto despreocupado que hacía mientras fingía ser el esposo dedicado, era como una cuchilla cortando lo poco que quedaba de su confianza y paciencia. Y, sin embargo, mantenía la máscara firme. Tenía que hacerlo. Era la única forma de ganar tiempo. En las noches siguientes, Camila comenzó a observar más de cerca los hábitos de Eduardo. Salía a las mismas horas, daba las mismas excusas y regresaba con ese mismo perfume, ligeramente diferente, que ya había notado antes. Pero ahora todo tenía sentido. Cada detalle que había ignorado o justificado antes ahora gritaba una sola verdad: él estaba mintiendo. Siempre lo había hecho. A pesar de la tensión, ella actuaba como si nada estuviera mal. Durante la cena, Eduardo hablaba superficialmente sobre su día. El tráfico está insoportable. Fui a la agencia de empleos, pero estaba lleno, comentó una noche mientras untaba mantequilla en el pan. Camila, esforzándose por mantener la voz firme, respondió: me imagino que debe ser complicado. Por dentro, quería gritar, pero sabía que no podía dejarse llevar por la rabia tan pronto. Cuando él se iba a dormir, ella se quedaba en la sala, en silencio, mirando la pantalla de su celular. Las fotos tomadas en el parque estaban guardadas con seguridad, pero sabía que eso no era suficiente. Quería más. Necesitaba saber todos los detalles de la traición, cuánto tiempo llevaba, con quién exactamente estaba y hasta dónde había llegado todo. No era solo para confrontarlo, era para asegurarse de que, cuando lo hiciera, él no tuviera manera de negarlo. La tormenta dentro de ella crecía cada día. En el trabajo, sus colegas empezaron a notar el cambio en su expresión. ¿Estás bien, Camila?, le preguntó una de las profesoras, preocupada, al verla perdida en sus pensamientos en la sala de profesores. Camila forzó una sonrisa, la más falsa que pudo producir, y respondió: es solo el cansancio, nada más. Pero por dentro estaba al borde de un colapso. En casa, la máscara seguía intacta. Eduardo no parecía notar nada, quizá porque estaba demasiado absorto en su propia mentira. Pero, mientras él se relajaba en el sofá o reía con mensajes en su celular, Camila estaba alerta. Notó cómo él protegía su teléfono, nunca dejándolo a la vista o desbloqueado cerca de ella. Eso solo reforzaba sus sospechas. Una noche, después de asegurarse de que Eduardo estaba profundamente dormido, Camila tomó su celular de la mesita de noche. Sus manos temblaban mientras intentaba desbloquearlo. Sabía su contraseña, por supuesto, pero nunca antes había invadido su privacidad. Ahora era diferente. Era necesario. Al acceder a los mensajes, encontró lo que más temía: largas conversaciones llenas de declaraciones de amor y fotos intercambiadas entre él y la mujer que había visto en el parque. Los mensajes databan de meses atrás. Él había mantenido la relación mucho más tiempo del que ella imaginaba. Eduardo hablaba de cómo las cosas estaban difíciles en casa y de cómo ella era lo único bueno en su vida. La traición no era solo física, era emocional, y eso dolía aún más. Camila cerró el celular y volvió a la sala, sintiendo un ardor en el pecho. Se sentó en el sofá, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro mientras abrazaba sus rodillas. Por primera vez, permitió que la rabia la consumiera por completo. Ya no era solo tristeza, era indignación. Eduardo había destruido algo que ella había construido con tanto esfuerzo. Y lo peor, ni siquiera parecía importarle. Pero mientras el dolor crecía, algo más comenzó a tomar forma dentro de ella: determinación. Camila se dio cuenta de que ya no estaba dispuesta a ser una víctima. A partir de ese momento, todo cambiaría. Solo necesitaba tiempo para planear cada paso con cuidado. Los días siguientes fueron una verdadera prueba de resistencia. Eduardo seguía actuando como si nada estuviera mal, y Camila se obligaba a mantener la fachada. «Te ves increíble hoy», llegó a decir una mañana, mientras ella preparaba el café. Camila solo sonrió, pero su corazón ardía. Una tarde, cuando él salió para otra de sus reuniones importantes, Camila tomó un cuaderno y comenzó a escribir sus pensamientos.
Anotó todo lo que sabía hasta ese momento, cada prueba que había reunido, cada mentira que él había contado. Era casi terapéutico plasmar todo en el papel, pero también formaba parte de su plan. Esa lista sería la base para el golpe final. Camila nunca había tenido una relación profunda con Laura, la hermana menor de Eduardo. A pesar de ser simpática, Laura siempre pareció distante, especialmente porque Eduardo insistía en tratarla con frialdad. A menudo criticaba a su hermana por ser inmadura e irresponsable, palabras que Camila, en aquel entonces, aceptaba sin cuestionar. Con el tiempo, los pocos encuentros familiares se volvieron formales, con conversaciones rápidas y poca conexión emocional. Pero, en las semanas que siguieron al descubrimiento de la traición, algo cambió. Laura empezó a aparecer más. Primero, con mensajes de texto preguntando si todo estaba bien, y luego con invitaciones casuales para tomar un café o salir a caminar. Camila, que normalmente rechazaba por falta de tiempo o ánimo, decidió aceptar. Necesitaba una distracción y, tal vez, una oportunidad para desahogarse. El encuentro tuvo lugar en un pequeño café del barrio. Laura llegó apresurada, sujetando un bolso de cuero desgastado y ajustándose las gafas de sol. Perdón por el retraso. El tráfico estaba terrible, dijo, sentándose con una sonrisa amplia que parecía natural, pero que llevaba algo más profundo. Camila notó que había una sinceridad ahí que no esperaba. Entre charla y charla, Camila sintió que se quitaba un peso de encima al escuchar a Laura hablar de forma más abierta sobre su vida. Eduardo siempre ha sido controlador, ¿sabes?, comenzó Laura, tomando un sorbo de café. Siempre quería decirme qué debía hacer, con quién debía hablar. Cuando me fui de casa, cortó contacto durante meses. Solo empezó a tratarme mejor porque tú apareciste. ¿Cómo que lo ablandaste, sabías? Camila rió sin ganas. Ablandar no es exactamente lo que siento que hice, respondió, mirando la taza vacía de café. Había algo en la forma de hablar de Laura que le inspiraba confianza. Tal vez era su tono directo, o el hecho de que parecía genuinamente preocupada. Camila se dio cuenta de que quería contárselo todo. Lo necesitaba. Después de un breve silencio, decidió abrirse. Laura, tengo que decirte algo sobre Eduardo. Su voz salió titubeante, como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciarlas en voz alta. Laura dejó la cuchara y la miró, con los ojos atentos. Camila le contó todo, desde la creciente frialdad de Eduardo hasta el día fatídico en el parque. Mientras hablaba, observó cómo la expresión de Laura cambiaba de sorpresa a indignación, hasta sentarse en una rabia clara. Cuando terminó, Laura negó con la cabeza, incrédula. Sabía que podía ser un idiota, pero esto... Camila, no mereces pasar por esto. ¿Qué tipo de hombre hace algo así a alguien como tú? Esas palabras, tan simples y sinceras, hicieron que Camila sintiera algo que no había sentido en mucho tiempo: apoyo. No estaba sola. Laura continuó, voy a ayudarte. Sea lo que sea que necesites, estoy de tu lado. Eduardo va a aprender que no se puede pisotear a alguien así. Camila permaneció en silencio por un instante, asimilando la declaración. Nunca esperó que Laura tomara partido, y menos contra su propio hermano. Pero ahí estaba, lista para ayudarla sin dudar. En los días siguientes, la presencia de Laura se volvió constante. Las dos comenzaron a encontrarse con regularidad, tanto para planear como para desahogarse. Laura tenía una personalidad vibrante y rebelde que contrastaba con la paciencia calculadora de Camila. Se complementaban de una forma inesperada, y Camila empezó a ver a Laura como algo más que una aliada. Era una amiga. Una noche, mientras estaban en el apartamento de Camila, Laura propuso una idea. Necesitamos reunir más pruebas, ¿sabes? Algo que él no pueda refutar de ninguna manera. Camila estuvo de acuerdo, pero dudó. Ya tengo las fotos del parque y los mensajes de su celular. ¿Qué más crees que necesitamos? Laura se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de determinación y furia. Tenemos que atraparlo en el acto.
Algo que no deje lugar a excusas. ¿Crees que tiene un lugar fijo donde se encuentra con la amante? Camila reflexionó por un momento. Siempre sale a las mismas horas. Y dijo que empezó a usar el coche de su padre para hacer diligencias. Tal vez se están encontrando en algún lugar fuera del barrio. Laura sonrió. Déjamelo a mí. Yo puedo averiguarlo. Y así, Laura se encargó de vigilar los movimientos de Eduardo. La facilidad con la que lograba infiltrarse y observar sin ser notada impresionaba a Camila. En pocos días, Laura regresó con información. Tiene un patrón, Camila. Va a una cafetería en la zona sur los jueves y sábados. Y siempre sale acompañado. La información fue como una bofetada, pero Camila usó el dolor como combustible. Comenzó a organizar todos los datos que tenía, las fotos, los mensajes, los horarios. Cada pieza reforzaba el caso que necesitaba construir. El apoyo de Laura hacía que todo fuera más soportable. En largas conversaciones nocturnas, compartían recuerdos, frustraciones y risas, creando una amistad sólida que Camila jamás imaginó que surgiría en medio de tanto caos. Laura, que antes era solo la cuñada distante, ahora era su mayor aliada. Eduardo, como de costumbre, no notaba nada. Seguía saliendo con excusas banales, sin imaginar que Camila y Laura estaban un paso adelante. Él cree que es astuto, pero no se da cuenta de que estamos un paso adelante, comentó Laura una noche, mientras revisaban las anotaciones de Camila. Ahora solo es cuestión de tiempo para unir todas las piezas. Camila tenía más material del que imaginaba. Además de las fotos tomadas en el parque y los mensajes capturados en el celular de Eduardo, comenzó a identificar patrones en su rutina. Los horarios de salida y regreso eran casi siempre los mismos, y las excusas repetitivas eran fáciles de desenmascarar. Ya no veía a su esposo como alguien confiable, sino como un extraño en su propia casa, un hombre que se movía con desdén y un sentido de impunidad que le irritaba profundamente. Fue Laura quien sugirió dar un paso más. Necesitamos pruebas irrefutables. Él intentará manipular la situación, darle la vuelta en tu contra. Es lo que hace, y lo sabes. Pero si tenemos todo documentado, no podrá escapar. Camila dudó por un momento. ¿Y cómo conseguiremos algo más concreto? Laura, siempre decidida, respondió con convicción, voy a seguirlo. La semana siguiente, Laura puso en práctica su plan. Eduardo salía de casa a las mismas horas, alegando tener reuniones de trabajo o visitas a amigos que nunca mencionaba antes. Usaba el coche de su padre, un vehículo discreto que decía que era más económico. Laura, con su habilidad para actuar sin ser notada, logró rastrearlo sin llamar la atención. El segundo día de vigilancia, Laura regresó con un descubrimiento revelador. Se encontró con ella en un restaurante del centro, contó, mientras Camila escuchaba atentamente. Estaban en una mesa al fondo, hablando en voz baja. Pero, por las expresiones y la cercanía, era evidente que no era solo amistad. Camila sintió un nudo en el pecho. Aunque Camila sabía lo que Eduardo hacía, escuchar los detalles seguía siendo como revivir el dolor del parque. Pero necesitaba mantenerse enfocada. ¿Conseguiste registrar algo?, preguntó. Laura mostró algunas fotos tomadas a distancia. La calidad no era perfecta, pero las imágenes captaban claramente a Eduardo junto a la misma mujer que Camila había visto en el parque. Las piezas comenzaban a encajar. Camila sabía que el siguiente paso era planear cuidadosamente cómo confrontar a Eduardo y recuperar el control de su propia vida. Cada prueba obtenida era como una pieza de un rompecabezas que ella y Laura armaban juntas. La traición de Eduardo ya no era solo una herida abierta, también era una motivación para que Camila encontrara fuerzas donde antes solo había tristeza. En los días siguientes, Laura y Camila trabajaron como un equipo impecable. Laura sugirió que empezaran a organizar los documentos necesarios para que Camila pudiera dejar a Eduardo de una vez por todas. El primer paso fue reunir todos los papeles importantes, documentos personales, actas, cuentas conjuntas y, sobre todo, pruebas de la traición.
Camila sabía que el divorcio era inevitable y quería estar preparada para evitar que Eduardo complicara aún más su vida. Las dos se encontraron en la casa de Laura, un pequeño apartamento acogedor y organizado. Laura, con una eficiencia que sorprendía a Camila, abrió una carpeta en la mesa de la sala y comenzó a clasificar todo. Aquí están las fotos, los mensajes y los registros de los horarios. No tendrá espacio para argumentar nada, dijo Laura, con una sonrisa confiada. Camila la observaba con gratitud, sintiendo por primera vez que tenía a alguien a su lado que realmente se preocupaba por ella. Mientras tanto, Camila empezó a tomar medidas prácticas para liberarse. Sabía que Eduardo no era solo un traidor, sino también alguien que siempre había dependido de ella. No contribuía económicamente, y la casa se mantenía únicamente con el sueldo de profesora que ella apenas lograba estirar hasta fin de mes. Esto tenía que terminar. Camila abrió una cuenta bancaria separada, transfirió parte de sus ahorros y empezó a planear cómo lograr que Eduardo se fuera de la casa de manera definitiva. Laura, siempre un paso adelante, sugirió algo que hizo que Camila dudara por un momento. ¿Y si cambiamos la cerradura? Cuando todo esté listo, él regresa y no puede entrar. No le debes nada, Camila. Él abusó de tu confianza, de tu esfuerzo. Es hora de que entienda lo que significa quedarse atrás. Camila reflexionó sobre la idea durante días. En el fondo, sabía que era un gesto audaz, pero merecido. Durante años, Eduardo había convertido su hogar en un lugar de mentiras, y era justo que se le privara del derecho a entrar en él. Cada vez que recordaba los momentos de desprecio, frialdad y traición, su decisión se volvía más clara. Con todo organizado, Camila y Laura decidieron el momento perfecto para ejecutar el plan, el cumpleaños de Eduardo. Siempre insistía en celebrar la fecha como si fuera un hito personal importante, aunque nunca se preocupaba por hacer lo mismo por los demás. Laura pensó que sería el día ideal para dar el golpe final. Es simbólico, Camila. Mientras él cree que todo gira en torno a él, tú le das un regalo que nunca olvidará, la verdad. En la mañana del cumpleaños, Camila actuó con total normalidad. Felicitó a Eduardo con un beso rápido en la frente y le dijo que prepararía una cena especial más tarde. Él pareció satisfecho, sin sospechar nada. Cuando salió por la tarde para arreglar unas cosas, como de costumbre, Camila y Laura entraron en acción. Lo primero fue cambiar la cerradura de la casa. Laura trajo a un cerrajero de confianza, que hizo el trabajo en pocos minutos. Mientras tanto, Camila empacaba las maletas de Eduardo, separando toda su ropa y pertenencias con una calma sorprendente. Cada prenda doblada era como un peso que se quitaba de encima. Cuando terminaron, dejaron las maletas en el patio, cerca de la entrada, junto con un sobre. Dentro del sobre, Camila colocó las pruebas de la traición, una copia de las fotos y los mensajes más explícitos, además de una nota breve y directa. Feliz cumpleaños. Ahora eres libre para seguir mintiendo, pero con otra persona. Camila. Laura puso el sobre encima de las maletas, dando un último toque al escenario. Listo. Ahora solo hay que esperar a que regrese. Y, Camila, no importa lo que diga o haga, recuerda, ya ganaste. Él ya no puede lastimarte. Cuando Eduardo estacionó el auto frente a la casa, algo le pareció fuera de lugar. Miró por la ventana y vio un montón de maletas en el patio, parcialmente iluminadas por la luz del porche. Por un momento, pensó que era un error, algo que Camila quizás había preparado para otra persona. Pero, al salir del auto, se dio cuenta de que eran sus maletas. El corazón se le aceleró. Intentó racionalizar. Debe ser un malentendido. Debe ser. Caminó rápido hasta la entrada, el sonido de sus propios pasos resonando en el silencio de la noche. Sus cosas estaban apiladas con una precisión que parecía deliberada, cada maleta, bolsa y caja cuidadosamente acomodadas. En la cima, un sobre blanco descansaba, destacado como una sentencia final. Eduardo sintió que el estómago se le revolvía. Miró la puerta e intentó abrirla, pero la llave no encajó.
Lo intentó de nuevo, girando la cerradura con fuerza, como si pudiera obligar al mecanismo a obedecer. Nada. Entonces se dio cuenta de que la cerradura había sido cambiada. ¿Qué está pasando aquí?, murmuró, ya con la voz cargada de ira y nerviosismo. Golpeó la puerta con el puño cerrado, una vez, luego otra, con más fuerza. «Y Camila, abre la puerta, ¿qué broma es esta?». La respuesta fue un silencio absoluto. Dentro de la casa, Camila estaba junto a Laura. Permanecía firme, mirando por la ventana entreabierta, donde podía ver a Eduardo retorciéndose de confusión y furia. Laura, a su lado, susurró, está intentando entender, pero ya lo sabe. Solo le falta admitirlo. Afuera, Eduardo dio algunos pasos más, respirando con dificultad, como si necesitara aire. Él sobrevolvió a captar su atención, y lo agarró con los dedos temblorosos. Lo primero que vio al abrirlo fue una foto, él y Patricia, sonriendo en el banco del parque, con las manos entrelazadas. Sintió que la sangre abandonaba su rostro. Una segunda foto apareció enseguida, esta vez mostrando el beso que compartían. Eduardo dejó caer la foto, pero siguió revisando el contenido. Los mensajes impresos aparecieron a continuación, cada palabra condenándolo como una evidencia irrefutable. Finalmente, la nota de Camila estaba ahí, simple, pero con un peso imposible de ignorar: «Feliz cumpleaños. Ahora eres libre para seguir mintiendo, pero con otra persona. Camila». La leyó y releyó, como si esperara que las palabras cambiaran, que hubiera alguna salida escondida entre las líneas. No la había. Eduardo tiró el sobre al suelo y volvió a la puerta. «Camila, abre esta puerta ahora, tenemos que hablar». Golpeó nuevamente, más fuerte, casi lastimándose la mano, pero nadie respondió. Dentro de la casa, Camila cerró los ojos por un momento, respirando hondo. Laura puso una mano en su hombro. Está perdiendo el control. Es lo que pasa cuando alguien como él se da cuenta de que ya no tiene poder. Camila solo asintió, con las manos aún temblorosas, pero con el corazón firme. Afuera, Eduardo empezó a caminar de un lado a otro. Las maletas estaban allí, innegables, al igual que las pruebas que acababa de ver. Pateó una de las bolsas, derribándola. «Camila, esto es una locura, déjame explicar, no es lo que parece». Su voz resonaba vacía en la calle desierta. Eduardo se apoyó contra la puerta, con las manos sobre la madera, y bajó el tono de voz. «Camila, por favor. Sé que me equivoqué. Cometí errores, pero podemos resolverlo. Puedo cambiar. Sabes que te amo, siempre amé». Las últimas palabras salieron casi como un susurro, pero aún así, Camila las escuchó. Al otro lado, sintió un pinchazo de dolor. No por la declaración, sino por la falsedad que cargaban. Durante años, Eduardo había usado esas mismas palabras para encubrir sus errores, para manipular y controlar. Esta vez, ya no tenían poder. Camila se levantó, decidida, y fue hacia la ventana. Con un movimiento calmado, apartó un poco la cortina y miró a Eduardo por primera vez en toda la noche. Él la vio y se paralizó. Su expresión cambió de ira a súplica en cuestión de segundos. «Camila, por favor. Hablemos. Necesito que me escuches. Estás siendo injusta conmigo». Camila abrió la ventana solo lo suficiente para que su voz saliera. Laura estaba justo detrás, silenciosa, como un ancla de fortaleza. «¿Injusta, Eduardo?». La voz de Camila era firme, pero sin gritar. Cada palabra cargaba el peso de todo lo que había soportado. «Traicionaste mi confianza. Destruiste nuestro matrimonio mientras yo estaba aquí, manteniendo esta casa sola, creyendo en ti. ¿Y ahora tienes el descaro de llamarme injusta?». Eduardo abrió la boca, pero no pudo responder. Camila continuó, con los ojos fijos en él. «Te di demasiadas oportunidades. Creí en tus disculpas, en tus promesas vacías. Pero ya se acabó. No hay vuelta atrás. Toma tus cosas y vete».
Ya no tienes lugar aquí. La reconstrucción de Camila comenzó poco a poco, pero cada avance era una victoria. En el trabajo, se dedicó como nunca. A pesar de todas las dificultades, la enseñanza siempre había sido su pasión, y ahora, sin Eduardo drenando su energía, se sentía más creativa y confiada. Sus estudiantes notaron la diferencia. Se la ve más feliz, profesora, comentó una de las chicas una mañana. Camila sonrió y respondió, creo que lo estoy. Su esfuerzo no pasó desapercibido por la dirección de la escuela. Pocas semanas después de su ruptura definitiva con Eduardo, Camila fue llamada a una reunión inesperada. La directora, una mujer de semblante serio pero de corazón amable, comenzó la conversación con un elogio. Camila, tu dedicación es inspiradora. Siempre logras resultados increíbles, incluso en las circunstancias más difíciles. Camila agradeció, sorprendida. La directora continuó, sabemos que el salario de los maestros no refleja el valor que tienen. Pero hicimos algunos ajustes en el presupuesto y decidimos aumentar tu remuneración. Además, queremos que coordines un nuevo proyecto extracurricular. Camila sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Era más que un aumento, era reconocimiento, algo que Eduardo nunca le había dado. Gracias, de verdad. Esto significa mucho para mí. Con el aumento, Camila finalmente logró organizar sus finanzas. Por primera vez, dejó de sacrificar su calidad de vida en nombre de ahorros desesperados. Renovó algunos muebles viejos de la casa, invirtió en ropa nueva y, lo más importante, se inscribió en un curso de posgrado que había deseado hacer durante años. Cada pequeño logro era como un ladrillo en la construcción de una nueva versión de sí misma. Esta fue la historia de cómo Camila transformó la traición de su esposo en un cambio radical en su vida. ¿Y tú, has vivido o conoces a alguien que haya pasado por una situación parecida? Comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saberla. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias llenas de emoción y nuevos comienzos.